Claudia Catalina Elguezabal Jiménez. Soy originaria de aquí de Musquis, Coahuila. Yo soy hija de Ramiro Elguezabal Ibarra. Venimos de Bilbao, bueno, no yo, los antecedentes son de Bilbao, España, y llegaron en 1742. Pues lo que les voy a platicar es acerca de alguna semblanza pequeña en relación al libro que escribí sobre mi familia, sobre el apellido Elguezabal Perches. Mi familia tiene mucho que contar y de todas esas anécdotas, todas esas historias que fueron surgiendo en la familia cuando yo era pequeña, nació ese gran interés por saber de dónde veníamos, porque ya como familia y viendo el apellido decimos de dónde venimos, cuáles son nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, los ancestros. Entonces, desde que llegaron aquí a México, y específicamente aquí a Musquis, ya cuando era Santa Rosa, un señor llamado Juan Bautista se casa con una señora originaria de aquí. Y de ahí viene la primera generación de Elguezabal que se asentaron aquí en Musquis. Y posteriormente, pues ya ahorita vamos en la 10ª generación, pero pues todo eso es historia que se ha estado recopilando y que viene en el libro. Muchos de los datos me los mandaron de archivos que están en Estados Unidos, porque precisamente él nació en Bilbao, España, pero estuvo radicando en Texas y fue gobernador de Texas. Los datos que escribo en el libro son de 1742 a 1892, que es cuando ya nace mi abuelo. Y posteriormente, pues ya vienen las generaciones de los hijos de mi abuelito, Juan José Elguezabal, y los hijos de él, que fueron 8. Y a partir de ahí, pues empezamos ya a escribir una verdadera historia, que es lo que me tocó a mí vivir. Mi abuelo fue una persona muy conocida aquí en Musquis, pero pues su historia data desde, digamos, su adolescencia, que es cuando empezamos más o menos a recopilar esos datos, y él tuvo como amistades a personajes importantes de la tribu Kickapoo. Entonces, en su juventud, como a la edad de 17 años, él tenía tanta comunicación con ellos que se fue a Estados Unidos, específicamente al estado de Oklahoma, y allá vivió entre ellos. Y iba y venía, y en ese andar, pues tuvo allá un romance, se podría decir allá, con una señora Kickapoo. Y allí también tenemos otra historia que contar muy importante en el libro, que me extendería demasiado si se las cuento, pero es muy bonita también su historia, porque pues culminó, si ustedes gustan, en un hijo, una hija que tuvieron, pero él se tuvo que venir porque las relaciones entre Kickapoo, mexicano o americano, no eran bien vistas. Entonces su vida corría peligro y decidió venirse regresar a Musquis, y ya se quedó por acá. Después ya supimos de esa familia que hubo trascendencia, ¿verdad? Tuvo ya más contacto con él, y él siguió con la relación con los Kickapoo. Después ya de casado, él fue comerciante y se dedicaba a apoyarlos vendiéndoles víveres ahí en el nacimiento de los Kickapoo y en el nacimiento de los negros Mascogos. Entonces, esta relación que tuvo por muchos años lo convirtió como en el traductor de la tribu cuando les enviaban las cartas de Estados Unidos a los que habitaban aquí en la reserva de los Kickapoo. Bueno, tiene
Es muy amplio en cuestión fotográfica, pero además de la fotografía, la historia que cuento acerca de mi familia, pues data desde que se vinieron del Nogal, precisamente el nombre del libro. Mis abuelos, ya casados, vivieron en el nacimiento de los Negros Mascogos y ahí tuvieron sus 4 primeros hijos. Mi abuelo se dedicó al comercio, entonces después se empezó a formar la colonia del Nogal y se cambiaron al Nogal. Vivieron otros tantos años ahí en el Nogal y empezaron a formar esa colonia junto con otras personas, pero fueron creciendo esos hijos, tuvieron 11 hijos, de los cuales quedaron 8, y cuando ya empiezan los hijos a crecer y ante la necesidad de llevarlos a la escuela, no había, allá nada más existía una escuelita hasta 4º año, pero era mucho el interés de ellos por seguirse preparando y se vienen a vivir a Musquis. Entonces ya estando acá en Musquis, por eso el nombre les digo de los Elguézabal, apellido, vida e historia del Nogal a Musquis, porque ese fue su andar. Y ya estando acá en Musquis, pues a luchar por la vida, que es un ejemplo que tenemos de esta familia que siempre luchó por sacar adelante a sus hijos. Y así siguió su vida siempre de lucha. Y se habla del crecimiento que tuvieron en la cremería, que todo mundo ha de saber de qué se trata la cremería de los Elguézabal, que está en la calle Santa Rosa. Y después mi abuelo también participó mucho, por decir, con la sociedad mutualista Lucio Blanco, que le llamamos la sociedad de los viejitos, la mutua de los viejitos. Y él fue el primer presidente como fundador de esa sociedad. Entonces, aparte de los Kikapú, pues tiene esa otra parte mi abuelo de querer siempre ayudar a las personas. Y como les digo, pues es un ejemplo muy bonito. No me queda más que agradecer la entrevista y sobre todo hacerles la invitación para el día 14 de abril, que es jueves, para que nos acompañen a la Casa de la Cultura a la presentación del libro. Yo estaré enormemente gustosa de recibirlos y de que sepan un poquito más de la historia de los Elguézabal.